¿Y qué te parece si inicias tú, Claro que Mauricio? trabaje. No sin antes darte la bienvenida, obviamente, ¿no? Gracias, Quique. Gracias, Ujú. Ramiro. Un fuerte Buenos abrazo a la días, Mauricio. distancia. Que descuente los Buenos días. viáticos. Comience con la entrevista usted. Antes de salir ya se habían acabado, hermano. Pero Ah, bueno, Sí, vamos es ya. que usted adelante. se los consume todos, pues. Ahí vamos. Qué gusto. A Siga. Dale. Fernando también. A Fernando Santos lo tenemos también en plataforma. Fernando, un abrazo también a la distancia. Gusto de poder saludarte y poder conversar al respecto de lo que está Yo ocurriendo. no lo Buenos días, Fernando. entrevisto, tipo. Yo tampoco. Y muy buenos días, No, Mauricio, no, no, a no. ti y a Dale. la querida ciudad de Guayaquil y a todos los amigos. Gracias, Fernando. Bueno, empezando el diálogo del día de hoy. eh, bueno, ya tenemos en la mesa lo que nos ha podido servir la realidad del país y la realidad de la situación climática. Y bueno, venías advirtiéndolo tú, como lo hemos dicho en algunos programas aquí, lo que iba a ocurrir desde el mes de octubre del año 2023, veníamos advirtiendo que esto podía pasar y casi nada o muy poco se hizo recién hasta el mes de junio, julio, que se declaró la emergencia. Pero hubo un tema particular que salió a relucir al menos el último mes acerca de la central, esta generadora en Guayaquil, que hacían falta un par de turbinas, según tus propias palabras, para poder operar y que era una decisión netamente administrativa para que esto pueda comenzar a generar cierta cantidad de megavatios. Pero este tema particular no lo sabíamos, al menos muchos, o no se lo había dicho de lo que entiendo. ¿Por qué no se sabía esto también con anticipación para ver si en algo podíamos paliar esta crisis? Buenos días nuevamente. Eh, el tema es el siguiente. En tiempos de Sixto Durán Ballén ya tuvimos apagones y la empresa privada reaccionó, dijo no podemos depender solo del Estado. Y en Quito y en Guayaquil se hicieron empresas generadoras desde fines de los 90, ¿verdad? Cuando ya el gobierno de Correa hizo obras hidroeléctricas, comenzaron a funcionar, ya no eran rentables estas empresas. Electroquito se cerró y había Electroquil, ¿verdad? Que también se cerró, pero existía toda la infraestructura, existía el sitio para poner la planta, las líneas de transmisión, los permisos ambientales que son un verdadero viacrucis. Entonces, había una resolución, pasó el ministerio en el año 2019, cómo rehabilitar plantas que habían operado antes y estaban paradas. Desde el año 2019, la empresa que pasó de manos y se llamaba Energy Kill y se llama actualmente, pidió desde el 2019 que le rehabiliten, porque tenía todo, pero tenía unas turbinas viejas. Dijo, voy a vender estas turbinas y traer nuevas. Pasó por el laberinto y viacrucis burocrático y se le dio el permiso. Lamentablemente cambió el gobierno, vino el gobierno del presidente Noboa, una ministra un poco hostil, diría yo, a la inversión privada y le puso todo tipo de problemas. Así es que está dado el permiso, pero hay que darle varios ajustes a este permiso, Perdón que porque interrumpa, necesita, Fernando. ¿Ese permiso se dio cuándo? el permiso se lo debe haber dado en octubre del año pasado, en las últimas semanas del presidente Lazo. Yo Ok. dije, ya me cansé de que estén estos señores viniendo a Quito todas las semanas a rogar 5 años. Por favor, denles el permiso, es dinero privado, es a riesgo de los inversionistas. Más bien deberíamos agradecerles que van a arriesgar dinero y poner una planta que no tanto nos va a servir. Pero yo no sé qué pasó, algún problema, algún enemigo, nunca faltan, que fue al presidente con un chisme, porque el presidente lo dijo públicamente en la entrevista, ¿verdad? Con el señor Vera, me contaron que hay algo raro. No hay ninguna cosa rara, todo está muy bien hecho, es plata de ellos. Entonces, son 200 megavatios, el doble de la capacidad de la barcaza.
y sin que el Estado ponga un centavo. Así es que yo pediría a las nuevas autoridades, hay una ministra encargada muy sensata, que mire este tema, que están todos los permisos dados, que es plata de los inversionistas. El Estado no arriesga nada, ya está listo todo, la infraestructura, los cables, las subestaciones, solo es de traer las turbinas, pero claro, para que les financie el banco necesitan un contrato con una distribuidora y eso no se ha hecho con CELE, con la que sea, porque el Estado le ha mirado con hostilidad a este tema, no sé por qué. Gracias, Fernando. Y una última de mi parte antes de dar el paso a cabina. Este tipo de cosas que son mensajes al final del día que se envían al inversionista privado en este caso, no se contrapone con la ley recientemente aprobada que justamente trata de incentivar el tema de la inversión privada, elevando los techos de lo que pueden generar, sacando estos obstáculos, entre comillas, armando el fideicomiso. Son mensajes que se mandan por un lado, pero por otro lado, al tener todavía el tema de la intervención del Estado en lo que son las empresas distribuidoras, en las empresas que el Estado tiene capacidad de manejo, no lo hace poco claro para el inversionista al no tener estas reglas claras cuando queda discreción del me contaron y por eso está paralizado. Por supuesto, Mauricio, como dice el refrán, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Al inversionista le dan los discursos en el Congreso, hasta los correístas dicen, aquí no se opone el país, invita a la inversión extranjera, pero atrás tienen un palo, ¿verdad? Entonces, los inversionistas dicen que linda ley, ¿verdad? Todo atractivo, pero llaman a un colega que está en Guayaquil y le dicen, oiga, a ver, qué linda ley la del Ecuador, es verdad que atraen al inversionista. ¿Qué dice el inversionista? Todo es una pantomima, es falso. Aquí le tratan al inversionista como delincuente en lugar de abrirle el camino. Así es que no venga. Tú tienes muy clara la película. Por más leyes que pasen, por más discursos floridos que digan, la realidad es otra. Por eso no viene la inversión, porque no somos sinceros. Seguimos con esta mentalidad estatal, viendo con hostilidad al capital privado. Y el Estado no tiene plata, no le dejan al sector privado invertir. Ahí está la crisis. El problema de siempre, ni comen ni dejan comer, y ahí es donde no comemos el resto de ecuatorianos por esas decisiones tiradas de los cabellos. Gracias, Fernando, un fuerte abrazo a la distancia y doy paso a cabina con más inquietudes. Ex ministro, escuchaba con mucha atención. A mí lo que no me cabe es por qué nosotros estando en la mitad de Perú y Colombia, en Colombia 50 años, insisto, reitero, 60 años incluso, luchando contra la guerrilla, contra las mafias, pero no tienen problemas de luz. Y en el caso de Perú, pues yo me quedo asombrado nuevamente. El fin de semana llega el presidente de China, Xi Jinping, llega Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, y luego de eso van a una cumbre G20. Y nosotros estamos en la mitad de esos dos países. ¿Qué pasa en el Ecuador? O sea, créalo, doctor, me decepciona el hecho, la clase política ecuatoriana. Tal parece que en Perú y en Colombia tienen más neuronas o tienen más sentido de patria con relación al Ecuador. Y eso me entristece como ecuatoriano. No solo a mí. Pienso en los niños, en los jóvenes. ¿Qué futuro les espera? Con esa mentalidad, con ese revanchismo, con esa manera de pensar tan retrógrada. Mientras vemos, no estoy hablando de Estados Unidos ni Europa, aquí, en la región andina, Perú y Colombia. No tienen que pasar estos problemas de luz porque resulta que en Colombia hay, y me quedo corto en la cifra, tienen como 50 embalses. En Ecuador tenemos 4 embalses. En Perú tienen diferentes tipos de energía alternativa y sin embargo nosotros tenemos que seguir mendigándole energía al vecino del norte. ¿Cuál es su criterio, exministro? Mire,
La manera como usted le pone es absolutamente clara. Yo haría inclusive una Por extrapolación. favor. Usted tiene Venezuela, el país con mayores reservas petroleras del mundo, más que Arabia Saudita. Cuba, que era a fines del siglo XVIII, XIX, el país más próspero de América Latina. Hoy soy un ejemplo de miseria, de pobreza, Ujú. de carestía de todo. ¿Por qué? Porque siguen una ideología equivocada, endiosar al Estado. La Unión Soviética, a partir del 1917, que vino la Revolución Socialista, se instauró el régimen socialista, que tiene un objetivo, ¿verdad? Muy noble, el terminar con las desigualdades sociales. El comunismo como último eslabón, escalón, todos iguales, a cada quien de acuerdo a su necesidad, de cada quien de acuerdo a su capacidad. Muy noble teoría. Pero ¿qué significa? Que para lograr este paraíso en la tierra, el Estado es el que debe Ujú. organizar la sociedad. ¿Qué significó? Que los que se apoderaron del Estado, en lugar de pensar en estos nobles ideales, pensaron en sus bolsillos y se quedaron, ellos son los que manejan todo, el resto no les importa nada. El socialismo es una teoría fracasada. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente, lo tuvimos hace poco, un pupilo de Chávez, el señor Correa, que enfatizó el estatismo. Mire, nuestra constitución, que debería ser el reflejo del alma ecuatoriana, la constitución, fue hecha por socialistas españoles, que nos mandó el señor Chávez, que consagran el estatismo. El que esté en el poder es dueño de todo. Eso es, entonces esas cadenas no podemos romperlas, no podemos. Ha habido gobiernos, señor Moreno, presidente Lazo, al que yo serví, el mismo presidente Noboa, que piensan con libertad, pero no han podido. El Congreso, los partidos políticos le tienen en una atadura. Así es que mientras no olvidemos este modelo socialista, que por supuesto tiene sus beneficios para la sociedad, le da un mal servicio, pero es barato. No hay electricidad, pero es bien barata, Ya. ¿verdad? No hay petróleo, pero la gasolina es barata. Entonces, te dice Tara, metal, puede serlo, pero si no cambiamos, Ujú. si no nos damos cuenta que si vamos al abismo, no habrá salida. Totalmente de acuerdo. En alguna entrevista escuchaba que aquí en Guayaquil hay una planta, no sé si es termoeléctrica o eléctrica, que necesita implementarse de 3 turbinas. Creo que es en la vía a Pascuales o no sé si es en la vía a la costa. ¿Usted le podría ampliar esto, doctor Santos Alvite? A ver, Sí, es Energy Kildam. Esta era una planta que se hizo, como se llamaba, Electroquil, en tiempos de Sixto Durán Ballén Ya, en el siglo pasado, cuando ya. hubo una carestía de energía, el sector privado puso esta planta. Después ya cuando se hicieron las hidroeléctricas, era muy caro generar con diésel y se cerró. Ujú. Pero en vista de la carestía, los dueños, nuevos dueños, dijeron, queremos rehabilitarla. Hay unas turbinas viejas que las vamos a botar y vamos a traer unas nuevas, porque tienen todo listo. Ya. Ahí existía una planta de generación, tienen todas las instalaciones, tienen los tanques de combustible, tienen los sitios para las turbinas, tienen los cables, tienen los permisos ambientales, tienen la Increíble, subestación. claro. Es cuestión de traer las dos turbinas y funcionar. ¿Cómo es la burocracia tan enredada? Desde el año 2019, estos señores dueños venían pidiendo que se les permita operar de nuevo, comprando las turbinas de su bolsillo, nada de inversión estatal ni ayuda estatal, de su bolsillo. Bien,
Cuando yo llegué al gobierno, dije, no puede ser, les tienen tonteando 5 años desde el 19 y les dimos el permiso. Terminó en octubre del 2023, a pocas semanas de salir el presidente Lazo. Pero tenían que darles otros pasos, firmar con Select el contrato, darles algo, pequeños ajustes. No han hecho nada, no han hecho nada. El Estado no han hecho nada. Alguien le ha llevado un chisme al presidente de la República, dice que están en peleas, yo nunca he visto que esté en la fiscalía, no es cierto, yo he llamado a la fiscalía, hay algo, dice, no hemos oído este nombre. Entonces, por favor, este es un ejemplo de que el país quiere energía, el Estado no tiene plata, hay unos privados que quieren de su bolsillo hacer una planta, déjenles, denles todas las facilidades. El Estado no pierde nada. Si les va mal, es su problema a los inversionistas. Claro. Este es un ejemplo del estatismo que sigue vigente en nuestra mente y es el principal obstáculo del progreso del país. De acuerdo, sí, este tema del asistencialismo lo que ha hecho es volvernos simplistas, tratando y siempre estirándole la mano al Estado a ver qué nos da y cómo nos cae también. Una más, estamos dialogando con el doctor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía, a quienes nos van escuchando a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio, y también en plataformas digitales en Instagram, en Facebook, en TikTok, en la cuenta ex, antes Twitter, en YouTube y a través de la página de CNT. Bien, le decía, todo lo que en estos momentos anuncia el gobierno, las 32 generadores termoeléctricos que estarían prontos a llegar, gracias a Dios y de acuerdo al INAMI está lloviendo en el sector de Sierra y Amazonía, y de igual manera el hecho de que Colombia nos esté vendiendo energía, pero esto es simplemente un backup, como se dice, o un respaldo, un escudo. Pero hay que trabajar ya en reformas estructurales serias. Y eso no admite tiempo, exministro, porque no podemos continuar año tras año sufriendo y experimentando apagones, porque nos retrasa en todo sentido. Y mire, mentalmente incluso ya se detecta casos de estrés, de ansiedad, y mayoritariamente y tristemente en jóvenes. O sea, no solamente nos están golpeando físicamente, también emocionalmente. O sea, no nos merecemos esto los ecuatorianos. Lo escucho, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire, ha sido un milagro el que tengamos mejor condiciones que hace una semana, ¿verdad? Porque llovió aquí y el Coca nos está dando, cuando generaba 300 megavatios, subió a 900 megavatios. 600 que nos cayeron del cielo. Sí. Y Colombia, no es que se le ablandó el corazón al presidente Petro y dijo, les voy a dar al Ecuador. Exactamente. No. Llovió en Colombia, hubieron inundaciones. Entonces tienen exceso de generación. Ahí nos pueden dar. Pero son situaciones que caen del cielo, pero duran poco, como la suerte del pobre. Esa agua se consume y volveremos en pocas semanas a la crisis. Usted lo dice muy claro. Estas son coyunturas. De las crisis deben salir las soluciones. El Estado no tiene plata. El Estado sigue de monopolista en el sector eléctrico. El sector privado está ávido de invertir porque es un buen negocio, hay demanda, pero no le deja. Si no cambiamos este chip mental, decimos que el Estado controle y regule, pero la plata privada que fluya, como en el Perú, como en Chile, como en Colombia, en generación, y eso toma tiempo. Si no cambiamos mentalmente, cada año seguiremos de peor en peor. Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía, por haber compartido esta mañana y con nuestra audiencia. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Gracias por invitarme. Buenos días. Muy gentil, buenos días. Bueno, abrimos nosotros acá el espacio de menciones publicitarias. Y decimos, amantes del shopping,